Damos la bienvenida a todos los hermanos que nos ven a través de las redes sociales, que nos ven desde sus casas, allí en Iglesia en Casa. Damos la bienvenida a todas las iglesias en casa que en esta noche nos ven, amén. Damos también la bienvenida a todos los hermanos, a los hermanos que se encuentran aquí con nosotros. Estamos ya en nuestro quinto foro, en este quinto propósito. Fuiste hecho para una misión, y damos la bienvenida a nuestro hermano Pedro Calderón. Dios le bendiga, hermano. A nuestra hermana Idali Jaimes. Amén, y a nuestro hermano Wilson Flores. Amén, hermana Silvia, muchas gracias. Vamos a orar para que sea el Señor en este momento ayudándonos y sea Él hablando a través de nuestras vidas a sus vidas. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, bendito Dios, por este privilegio que tú nos das, Señor amado, de reunirnos en tu nombre, Señor, a exponer tu palabra, Señor, en este quinto propósito, Señor. Fuiste hecho para una misión. Seas tú, Espíritu Santo, tomando el control de todo lo que vamos a exponer en esta noche, de cada una de nuestras palabras, y seas tú, Espíritu Santo, ministrando los corazones de cada uno de los hermanos que se encuentran allí en sus casas, en cada iglesia en casa. Seas tú hablando a sus vidas, a sus corazones, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amados hermanos, estamos en esta semana. Recordemos que estamos en nuestra campaña 40 días con propósito. La primera semana fuiste hecho para agradar a Dios. Nuestra segunda semana fuiste creado para pertenecer a la familia de Dios. Nuestra tercera semana fuiste hecho para ser igual a Cristo, y la cuarta semana fuiste hecho para servir a Dios. Estamos en nuestra quinta semana, en este quinto propósito, este quinto pilar. Fuiste hecho para una misión, bendito sea el Señor. ¿Y qué es esa misión? Es la semana de evangelismo. ¿Qué es ese evangelismo? ¿Qué es el evangelio? Pues la palabra del Señor nos enseña que el evangelio es el plan de salvación. Es ese plan de salvación que Dios tiene para cada una de nuestras vidas. Y el evangelismo significa enseñar, predicar y anunciar el evangelio, anunciar el plan de salvación. Bendito sea el Señor. Hay un versículo, dos versículos que me gustan mucho de la palabra de Dios, que están escritos en Romanos 14 y 15, versículo 14 y 15, y dice así: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Bendito sea el Señor. La palabra de Dios nos habla y nos dice de cómo invocarán las personas aquel al cual no han creído. Pero cómo creen si no hay quien les hable, no han escuchado, no hay quien vaya y lleve la palabra. Bendito sea el Señor. ¿Y cómo irán los que llevan la palabra si no fueren enviados? Amén. Bueno, aquí estamos con nuestros hermanos, los cuales nos van a ayudar a despejar muchas dudas acerca de este pilar y de esta semana de evangelismo. Y hermana Idalí, quisiera preguntarle: ¿cuál es nuestra misión en la tierra? Según la palabra de Dios y lo que la palabra de Dios nos habla, ¿cuál es la misión de cada creyente aquí en la tierra? Amén, hermana Silvia. La palabra de Dios dice en Mateo 28, 19, dice: id pues, haced discípulos a todas las gentes, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La misión que nosotros tenemos es el servicio a los no creyentes, a aquellas personas que todavía no han conocido de Cristo. Esa es nuestra misión, nosotros llevarle el evangelio de Cristo, ir y predicarle quién es Jesús, reflejarle a ellos el amor de Cristo, que Cristo vino aquí a la tierra y murió por ellos, tanto como por aquellos que ya hemos conocido de Cristo. Misión significa enviar. Implica ser enviado como un representante. Nuestra misión aquí en la tierra es que nosotros somos unos representantes de Cristo aquí en la tierra, de ir y llevar su palabra. Es continuar lo que Jesús comenzó hace tiempo atrás. Jesús vino aquí a la tierra para predicar el evangelio de Dios, ¿sí? Y nosotros
debemos continuar esa misión que Cristo realizó aquí en la tierra, que es reconciliar el mayor número de almas posible para con Dios. También Dios nos ha dado el privilegio de motivar a esas personas para que se acerquen a Él y sean reconciliados con Él. Hay una frase que me gustó de William James que dice: el mejor uso de la vida es emplearla en algo que sobreviva. Y la verdad es que solo el reino de Dios es el que perdura. Solamente la palabra de Dios es la que puede perdurar en los corazones de las personas. Gloria a Jesús. Está claro que tenemos una misión por cumplir, amén, como nos decía nuestra hermana Idalí. Pero ¿cómo podemos llevar a cabo esta misión, hermano Pedro? Dios les bendiga a todos los hermanos que están en sus casas viendo este video. Los bendecimos en el nombre de Jesús, amén. La palabra de Dios nos enseña en Marcos 16:15: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda la criatura, amén. Es un mandato que Jesús nos dejó, se lo dejó a los discípulos. Nosotros como creyentes debemos seguir en ese camino por el cual Él dejó ese mandato, amén. ¿Cómo debemos siempre tener comunión con Dios, amén? Y nosotros tenemos comunión con Dios, Él nos va a exaltar y Él todos los días nos va a enseñar qué camino debemos tomar. Nosotros no podemos ir a hacerlo porque sí, porque quiero, porque es un mandato. Y nosotros debemos ser guiados por el Espíritu de Dios, amén. Vemos en Hechos 1:8 que dice que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra, amén. Nosotros por nuestras propias fuerzas no podemos hacer nada, amén. Nosotros debemos y tenemos la necesidad de ser guiados por el Espíritu de Dios para poder llevar esa gran comisión por el cual Dios nos tiene en este lugar, amén. Y ver la necesidad de las personas. Son tantas necesidades que hay en el mundo y a veces nosotros no nos enfocamos en esa necesidad del vecino, de la vecina, de nuestras propias familias. Cómo llevar esa palabra, cómo llevar esa gran comisión que lleva la palabra de Dios, amén. Y escudriñar bien la palabra para podérsela llevar a los vecinos, amén. Ese es un gran paso que debemos tomar, amén. Cuando los discípulos no tenían el Espíritu de Dios, ellos no podían hacer nada, amén. Cuando ellos fueron llenos del Espíritu de Dios, en Hechos 2:14, vemos un ejemplo grande, amén, que fue cuando Pedro da su primer discurso, y vemos en la palabra de Dios que se convirtieron 1000, amén. Nosotros debemos trabajar todos los días para ganarnos primeramente a nuestra familia, en la casa, aquellos que no son creyentes, y tener la seguridad que ellos van a llegar. Porque si Pedro lo hizo, si la palabra lo dice, nosotros debemos creer, amén. Saber qué necesidad tiene el pueblo de Dios, nuestros vecinos, esos dones que Dios nos dio a cada uno de nosotros, ponerlos a funcionar para extender el reino de Dios. Esa es, y creo que esa es la gran comisión que tenemos nosotros en nuestras manos. Amén, hermano Pedro. Sí, aportando un poco más a esta pregunta, nuestro testimonio es muy importante. Como decía el hermano Pedro, al mantener la comunión con el Espíritu Santo, nuestro testimonio puede ganar muchos a Cristo, puede ganar nuestra familia, nuestros vecinos. Pero aquí en la palabra de Dios, cuando habla Hechos 1:8, habla de ir, el Señor les decía: inicien por Jerusalén. Primeramente nos enfoquemos a llevar la palabra de Dios a nuestra familia, nuestros amigos, vecinos, y luego hasta cualquier rincón de la tierra. Bendito sea el Señor. Bueno, y como iglesia, hermano Wilson, ¿qué estrategias tenemos? Hermana Silvia, bueno, Dios en su inmensa misericordia podemos ver que Dios
ha depositado la confianza en nosotros. Bueno, primeramente que todo en la vida de nuestro pastor Víctor, ¿sí? Y Dios le ha dado mucho y pues tenemos varias estrategias, tenemos 5 que son las que trabajamos continuamente, ¿sí? Estamos hablando también del evangelismo, ¿no? Amén. Amén. Entonces, vamos a ir a la palabra del Señor, dice Mateo 28:20. Leámoslo desde el 19. Dice: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, es otro mandamiento, no es solamente predicar el evangelio, sino también hay que enseñar, hay que preparar el pueblo de Dios. Amén. ¿Sí? ¿Por qué tenemos que prepararlo? Pues porque van a venir luchas, van a venir cosas con las cuales recordemos que el mundo espiritual se mueve, ellos trabajan 24 horas. Entonces nosotros tenemos que prepararnos para poder enfrentar esas cosas que tenemos que enfrentar. Realmente las vamos a tener que enfrentar, porque usted está en el reino de las tinieblas y usted le dice: Señor Jesús, yo te necesito. Empezó esa nueva vida, usted se pasó al reino de Dios, ¿sí? Eso no le va a gustar al enemigo. Por lo tanto, nosotros debemos de prepararnos para poder mantenernos y poder seguir agradando al Señor. Amén. Entonces Dios, en su inmensa misericordia, a nuestro pastor le dio el evangelismo explosivo. Amén. El evangelismo explosivo es una bendición porque es una estrategia en la cual podemos evangelizar en unos 5 minutos. Más o menos 5 minutos nos gastamos para poder evangelizar, ¿sí? A través de, bueno, una pregunta, ¿sí? Usted puede abordar una persona diciéndole: ¿ha llegado a tu convencimiento espiritual que si usted partiera hoy a la vida eterna, usted estaría con Cristo? O sea, eso es confrontante, usted lo está confrontando con la eternidad, ¿sí? Y es muy sencillo, realmente son 5 pasos que Dios nos ha dado y pues queremos motivar a los hermanos y queremos motivar a todo aquel que pues que ha querido empezar esta nueva vida con Cristo, pues a que se prepare. También tenemos la iglesia en casa. Amén. Que es un lugar que es propio de nosotros, un lugar, un rebaño que Dios nos dio, por ejemplo mi esposa, mis hijos, donde nos reunimos, donde podemos exponer la palabra, podemos adorar, podemos exponerle a Dios como familia nuestra situación, ¿sí? Qué bonito es poder contar con Dios en cada situación de nuestras vidas. Amén. Amén. Entonces eso es maravilloso. Esa es la segunda estrategia que tenemos. También tenemos los grupos familiares. Amén. Los grupos familiares es hermoso. Yo lo vivo todas las semanas. Pues por ejemplo en mi casa se hace una vez en la semana, se hace un MED, a la otra semana hacemos el culto. Amén. El MED, pues nos reunimos con mi esposa, con los niños. En este momento pues estamos con ellos y los hermanos y las personas que les compartimos las podemos invitar a nuestra casa, y eso es algo glorioso, donde podemos exponer la palabra, donde podemos orar, donde podemos planear, ¿sí? Por ejemplo, podemos planear qué es lo que vamos a hacer realmente para ganar ese territorio donde usted y yo estamos, donde Dios nos colocó. Dios nos colocó para hacer luz en medio de las tinieblas y nos dio esa oportunidad. Es una oportunidad maravillosa de poder decirle a todos los que están alrededor de nosotros que Cristo les ama y que quiere hacer con ellos lo que está haciendo con nosotros, y que para Él no hay nada imposible. Hay mucha gente que llega al MED, he tenido la experiencia en estos últimos tiempos que llega mucha gente enferma, ¿sí? Y pues Dios en su inmensa misericordia nos permite abrir nuestra casa para que nosotros podamos consolarlos, podamos ayudarles. Entonces eso es un privilegio, la verdad es un privilegio, y eso lo tiene la Iglesia Misionera Embajadores de Cristo, ¿sí? Porque qué bonito es cuando usted tiene una visión, una misión, una estrategia, o sea, usted tiene un plan para hacer las cosas. Amén, hermana Silvia. Amén. Entonces Amén. es una bendición. Cuando usted tiene un proyecto, usted tiene un plan de cómo hacer algo, pues las cosas van a funcionar y van a ser bendición, porque con Dios las cosas son así, con orden, ¿sí? Cuando usted tiene ordenado todo, pues va a traer bendición a su casa. Amén. ¿Quiere aportar algo, hermana Idal? Sí, hermano, lo que usted dice tiene razón. De igual manera también los grupos familiares también es como una ayuda para aquellas personas de pronto
que vienen cargados con sus problemas, con el día a día, de pronto en su trabajo, en su hogar, con sus vecinos, ¿sí? Y muchas veces, a veces se les dificulta de pronto venir a la iglesia, ¿sí? Y nuestras casas, aquel que ha decidido prestar su casa para hablar de Cristo, hacer los grupos familiares, como usted decía, han sido de bendición, ¿sí? Porque ahí llega esa persona y nosotros podemos impartirle aquello que Dios nos ha dado, ¿sí? Para que esa persona tenga como ese refrigerio de parte del Señor y pueda descansar en su presencia, y pueda ver a través de nosotros cuánto amor Dios tiene por ellos. Amén. Amén. La verdad que sí, hermana Idalí, pues la verdad yo lo he experimentado por la misericordia de Dios. Llevamos 10 años en el Evangelio y hasta aquí Dios nos ha ayudado. Bueno, también tenemos las escuelas de formación, ¿sí? Las escuelas de formación es un proceso que cuando usted llega a los pies de Cristo, ¿sí? Como leíamos ahorita en la palabra, y enséñenles todas las cosas que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, debemos de prepararnos, no podemos quedarnos ahí, Amén. sí, esperando que el enemigo venga y nos haga daño. No, usted tiene que prepararse, ¿sí? Usted tiene que empezar a conocer lo que Dios soñó y diseñó para usted, porque son cosas grandes y ocultas que no conocemos. Pero cuando usted entra a conocerlas, pues usted va a querer más, usted va a querer experimentar más de eso. Entonces las escuelas de formación son una bendición. También tenemos en esas escuelas de formación, son consolidación, discipulado, servicio, liderazgo, supervisores y evangelismo. Ahí vamos a poder experimentar y desmenuzar todo aquello que Dios quiere que nosotros sepamos. Amén. Amén. Gloria Aparte a Dios. de eso, en las escuelas también tenemos los obreros cristianos, donde vamos a estar más expuestos a la palabra de Dios. Amén. Vamos a poder, en cada escuela son 7. O sea, en esas escuelas vamos a poder experimentar 45 obreros cristianos. Son 45 módulos, que es una bendición para nosotros. O sea, son riquezas que Dios nos ha dado, la verdad, riquezas espectaculares. También tenemos, bueno, Dios nos ha bendecido muchísimo, hermana Amén, Silvia. gloria La verdad a que Dios. yo me Así quedo es. asombrado, y eso para mí es un gozo, ¿sí? Poderle servir al Señor y poder estar compartiendo con ustedes y con ustedes también allá en sus casas. La verdad los motivo para que los domingos a las 8 de la mañana estén aquí con nosotros. Es un privilegio. Tenemos también el seminario bíblico. El seminario bíblico es espectacular. Amén. Porque usted va a poder profundizar más la palabra de Dios. Amén, amén. Va a poder, eso es como un plato. O sea, usted va a poder exponer ese banquete que están esperando allá en las calles. Es un banquete realmente, es un banquete, ¿sí? Porque imagínense una persona que no tiene esperanza y les ponen un buen plato. Eso, ay Dios mío, eso no tiene precio, la verdad. Y si usted se prepara, Dios lo puede llevar a donde ni siquiera usted se imagina. Recuerde que Él nos soñó y nos diseñó para cosas grandes. No sabemos quién es usted, un pastor, un evangelista, un misionero. Usted es un ministro del Señor, amén. Usted tiene que verse como un ministro, pero para eso tiene que prepararse. Entonces hay mucho, lo que tenemos que hacer es muchísimo. Tenemos que prepararnos, amén. Amén, gloria a Dios. Gracias, hermano Wilson. Vemos que como iglesia estamos bien equipados, amén. Tenemos el privilegio de contar con estrategias que realmente nos ayudan a crecer y también nos ayudan a ir a hacer la gran comisión, a llevar la palabra y a establecer el reino de Dios en los corazones de aquellos que aún no han conocido a Cristo, amén. O sea, tenemos un gran trabajo por hacer, amén. Bueno, hermana Idalí, ¿y por qué hacemos esto? ¿Por qué evangelizamos? ¿Por qué llevamos la palabra de Dios? Amén, hermana Silvia. Primero, porque es nuestra responsabilidad. La palabra de Dios dice en Lucas 12:48, la parte B dice: porque a todo aquel quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y a aquel que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. También dice: porque Dios nos ha dado autoridad, ¿sí? Para ir y hacer esa labor maravillosa que es ir y hablar a Cristo a todos aquellos que aún no lo conocen. También nos dice que porque es inevitable no hablar de Cristo, si Él es la razón de existir de cada ser humano, aún de aquellos que aún todavía no conocen a Cristo. Esa es la razón. Cristo es el centro de vida de todo ser humano.
La palabra de Dios dice en Mateo 24:14, dice: y será predicado ese evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Amén. ¿Por qué lo hacemos? Porque es un mandato que Dios nos dejó a todos sus hijos, a todo aquel que ya ha conocido de Cristo, ¿sí? Es un mandato que Dios nos dejó de ir y llevar su palabra, de ir y llevar ese legado de Cristo a través de los tiempos, a todas las naciones, como compartíamos aquí con mis hermanos Silvia y mi hermano Pedro, a nuestros vecinos, a aquella parte de nuestra familia que aún no ha conocido de Cristo, que aún no ha venido a los pies de Cristo. A eso nos llamó Cristo. Es por eso lo hacemos, por amor al legado de Cristo, por amor a aquellas personas que día a día sufren a causa de los vicios, a causa del pecado, a causa de las drogas, a causa del alcohol. Por amor a ellos nosotros debemos ir, impartirle la palabra de Dios, porque solamente Cristo puede rescatarlos de ese mundo de sufrimiento en el cual muchos hoy en día viven, hoy en día sufren. Y podemos ver que hay 5 problemas gigantes en el mundo, y uno de ellos es el vacío espiritual que hay. El segundo es la corrupción, el tercero la pobreza, el cuarto la enfermedad y el quinto la ignorancia. Y me llama la atención la ignorancia, porque cuando nosotros no conocemos la palabra de Dios, somos ignorantes. Amén. Y no conocemos que Dios nos ha dotado de muchos dones, talentos y capacidades, que Dios nos dio ese legado de autoridad y de poder para poder deshacer las obras de Satanás, que quiere venir a acoger a un pueblo, a una nación, a nuestros vecinos, a nuestros familiares. Y eso a mí me parece maravilloso, por eso debemos hacerlo, porque hoy nosotros gozamos de esa salvación, gozamos de ese privilegio de haber conocido a Cristo, ¿sí? Y yo deseo, y yo creo que ese es el deseo de todos acá, que muchos puedan conocerlo y que Cristo pueda ser revelado en la vida de esas personas como lo fue un día en nuestras vidas. Amén, hermana Idalí, muchísimas Amén. gracias. Y tiene razón, hermanos, porque mire lo importante del evangelismo, ¿cierto? A veces juzgamos cómo están las cosas en el mundo, los gobiernos, la gente, pero mire que esas 5 razones y motivos que nos exponía nuestra hermana Idalí, que es lo que afecta a la humanidad, el único que puede arreglar el problema de la humanidad es Cristo. Y si no predicamos y no llevamos la palabra de Dios y no anunciamos las buenas nuevas de salvación, esas hermosas noticias de salvación, ¿quién más lo va a hacer? Nosotros somos la luz del mundo y la sal de la tierra, bendito sea el Señor. Si nosotros nos disponemos a llevar la palabra va a ser expuesta y la maldad va a salir de los corazones y muchos más se van a convertir a Cristo, bendito sea el Señor, amén. Y va a haber una diferencia, hermano Amén. Wilson, hermano Pedro, hermana Idalí y todos los hermanos que nos están viendo a través de esta iglesia en casa, amén. Perdón, hermana Silvia, pero todo eso lo podemos hacer con la ayuda de una persona, El con la Espíritu ayuda del Santo. Espíritu Amén, Santo, así porque Él es. es el que lo conoce todo. Amén, Amén. gloria a Dios. Bueno, no podemos rendirnos ante las amenazas o lo que demanda el mundo, ¿cierto, hermano Wilson? Amén. La pregunta aquí es, y esa pregunta es para cada uno de nosotros y para nuestros hermanos que nos están viendo en esta noche: ¿tú para quién vas a vivir? ¿Para Dios o para ti? Hermano Wilson, ¿qué nos responde? Bueno, la verdad es una pregunta que encaja muy bien en lo que estamos hablando, ¿no? Bueno, recordemos que la lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra los malos espíritus de los aires. Cuando tenemos claro esa parte ahí, que la lucha es contra el reino de las tinieblas, como venía diciendo la hermana Idalí, ¿sí? ¿A qué nos estamos enfrentando nosotros como hijos de Dios? Ay, pobreza, corrupción, tantas cosas que atacan a la humanidad, la enfermedad, todo eso. Y nosotros como hijos de Dios somos ¿qué? Portadores de la verdad, amén. Y bueno, nosotros debemos ser ese canal de bendición para ellos, amén. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio, amén. Entonces, Dios, ¿qué quiere? Que nosotros seamos ese ejemplo, que aunque usted sienta que realmente usted no quiere hacerlo,
pues usted tiene que hacerlo, porque es que es un mandamiento. Usted tiene que ser ese ejemplo. Amén. Usted tiene que amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece. Amén. Cuando usted lo hace, pues honra a Dios. Y honra significa favor. Quiere decir que Dios va a estar con usted en esos momentos difíciles. Y usted va a poder decirle a la gente: pero ¿usted por qué está pasando este momento? Bueno, arrepiéntase, empiece a honrar a Dios con su vida. ¿Qué sitios está frecuentando? ¿Usted qué está haciendo con su familia? ¿Usted qué está mirando en la televisión, en su casa? ¿Usted qué está haciendo? ¿Qué está haciendo con su vida? ¿Qué está haciendo con lo que Dios le ha puesto en sus manos? Amén. Entonces vamos a ir aquí a Marcos 8:35. Dice: porque todo el que quiere salvar su vida la perderá. Mire, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. O sea, yo tengo que entregarlo todo, aún hasta mi vida, ¿sí? Amén, amén. Por defender lo que es la verdad. Amén. Eso es lo que tenemos que hacer. Y eso es lo que yo le aconsejo, no solamente aquí en el foro, sino en las calles. Yo le digo, las personas están pasando por momentos de enfermedad, por momentos de varias situaciones económicos, pero no quieren honrar a Dios, quieren seguir el mundo, quieren hacer la voluntad del mundo y no quieren hacer la voluntad de Dios. Cuando uno los lleva a la palabra y los confronta, dice: uy, pero es que es tan difícil. Si las cosas de Dios son tan fáciles, lo único que tienen que hacer es aceptar y reconocer que usted necesita cambiar. Eso es todo, hermano. Amén. Y es una Así es. bendición, la verdad. Yo lo he visto en mi vida, en mi familia. Muchas veces, pero ¿por qué no podemos hacer esto? Usted lo lleva a la palabra, no se puede, porque Dios no le gusta, así de sencillo. Entonces, si a Él no le gusta, a mí tampoco me tiene que gustar, ¿sí? Y el enemigo va a venir en cualquier momento a acecharnos y a darnos, sí, a proponernos. Y al mismo Señor Jesús lo tentó, amén. Amén. Y le dijo: si usted se postra y me adora, todos estos reinos te daré. Amén. Amén. ¿Sabe? Si vino a tentarlo a Él, ¿será que no nos va a tentar a nosotros? Él va a querer que nosotros cedamos, pero para eso tenemos la palabra y tenemos los medios de la gracia para poderlo Amén. resistir. Amén. Entonces ese era como el aporte, hermana. Bueno, y aportando a esta parte, mire que lo que dice el hermano Wilson, nosotros tenemos el Espíritu Santo, pero también nosotros empezamos como muchos que están afuera que no conocen del Señor. Un día alguien nos habló, un día el mismo Espíritu nos trajo a esta congregación y empezamos a conocer al Señor. Conocimos a Jesús, abrimos la puerta de nuestro corazón para que Él entrara. Entonces aquí surge otra pregunta, hermanos: si es posible alcanzar nuestra familia, si es posible alcanzar nuestro barrio, si es posible alcanzar Bucaramanga, si es Amén. posible alcanzar Colombia, Sí, es si es posible. posible alcanzar las naciones. Amén. Amén. Es Yo creo que sí, posible. porque si nos sometemos al gobierno de Dios, sí es posible. Amén. ¿Sí? Gloria a Si Dios. nosotros somos esa luz en medio y buscamos la presencia de Dios, sí es posible. Amén. Amén. Y la palabra de Dios dice que el evangelio es poder para salvación, para salvar el alma de muchos que no le conocen. Y bueno, ya para concluir, hay una pregunta aquí que yo creo que también a todos, ¿cierto? Sí, esa pregunta nos confronta o nos reta, pero le vamos a hacer la pregunta a nuestro hermano Pedro. Amén. Amén. ¿Llegará alguien al cielo gracias a ti? Amén. Bueno, es una pregunta muy importante que deberíamos hacernos todos. Amén. ¿Cierto? Porque el foro de esta noche se ha tratado de eso. Amén. Hablarle a nuestros vecinos, hablarle a nuestra familia, ¿cierto? Pero sí estamos dando ese testimonio. ¿Realmente sí estamos haciendo eso que Dios mandó que hiciéramos? Amén. Porque es la misión que nos mandó acá en la tierra. Nosotros estamos acá, es para eso: extender la palabra y extender el reino de Dios. Amén. Y vemos en Hechos 9:15, dice, Hechos 9:15 dice: el Señor dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Amén. Nosotros fuimos escogidos, llenos por el Espíritu Santo para llevar esa palabra. Amén. Entonces la pregunta es: ¿llegaría alguien al cielo por mí? Amén. Amén. Claro que Amén, sí. ¿cierto? Claro que Amén. sí. Tenemos que tener la seguridad que el Espíritu de Dios que mora en nosotros, ese día que por gracia de Dios hicimos esa oración de fe, le creímos a Dios, Él mora en nuestras vidas,
Entonces sí podemos llevar a las personas a Cristo, amén. Amén. A nuestro vecino, como hemos estado hablando en esta noche, ¿cierto? Y en 2 Timoteo 4:5, ¿qué nos dice? Pero sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Eso que Dios ha puesto en sus manos, hermanos allá en su casa, aquí los hermanos del foro, eso que Dios ha puesto en nuestras manos, amén. No es casualidad que estemos acá, no es casualidad que estemos hablando de la palabra de Dios a nuestros vecinos, a las personas, amén. Amén. Pueden ser renuentes, podemos estar pasando dificultades, pero la palabra firme, la palabra fiel, siempre va a estar ahí. ¿Para qué? Para sacarnos de cualquier compromiso, cualquier dificultad que tenemos, amén. Pablo, ¿qué decía? Ya no vivo yo, vivo Cristo en mí. Amén. Tener esa Así es. seguridad, esa confianza de que si yo le voy a hablar a una persona guiada por el Espíritu Santo, amén, que Él me ponga ese querer por el hacer a las personas, llevarlas a Cristo, lo vamos a hacer. Y no es en vano ese trabajo que hacemos en los grupos familiares, en nuestras casas, nuestro barrio, de que a veces tenemos, voy a hablar de mi grupo familiar que Dios ha puesto en mis manos. Tenemos 16, 20 niños, y eso Gloria a estábamos Dios. hablando con mi esposa y el grupo. Qué bendición, ¿cierto? Claro, eso Pero es una eso semilla. eso lo hacemos nosotros con nuestra fuerza. El Espíritu Santo. El Espíritu de Dios que mora en nosotros. Entonces, esa es mi opinión, hermana Silvia. Gloria a Dios. ¿Algún hermano quiere aportar algo más? Yo, hermana, lo que dice el hermano Pedro es muy cierto. Si Cristo trabajó 3 años y medio aquí en la tierra, incansable, día tras día, ¿sí?, estableciendo el reino de Dios a todo lugar donde Él iba, a toda persona a la cual Él podía hablarle, tocarle, ministrarle. Yo digo que nuestro trabajo aquí en la tierra también debe ser inagotable. Amén. Cada día ser como más esforzados en la obra de Dios. Y así como Cristo no se rindió en esos 3 años y medio en predicar el Evangelio, así nosotros debemos hacerlo día tras día hasta que Cristo venga por su iglesia. Amén, gloria a Dios, así es, teniendo compasión por los perdidos, por los que no conocen a Cristo, por aquellos que aún no entregan su corazón al Señor. Bueno, damos gracias al Señor por este foro, por esta sexta semana, este quinto pilar de evangelismo. Fuiste hecho para una misión. Recuerda, hermano, que nos ves allí en tu casa, fuiste hecho para una misión, y esa misión la debemos cumplir, continuar lo que Cristo inició, llevando la palabra de Dios, llevando las buenas nuevas de salvación a toda criatura. Bendito sea el Señor. Damos gracias al Señor. Vamos a orar. Queremos orar por aquellos que tal vez nos están viendo a través de esta iglesia en casa y que aún no han entregado su vida a Cristo. Algún amigo que está allí en la iglesia en casa, con alguna familia, algún hermano, y vamos a orar. Vamos a decirle: Señor Jesús, yo te necesito. Hoy reconozco que necesito de ti, que he estado apartado de ti, de tus caminos, de tu palabra, que he pecado contra ti, contra tu palabra, contra el cielo. Hoy me arrepiento y hoy te abro la puerta de mi corazón y de mi vida para que tú entres en mí y hagas de mí la excelente persona que tú quieres que yo sea. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borre jamás. Diga conmigo: te doy la bienvenida, Espíritu Santo, enséñame todo lo que necesito aprender de ti. Amén. Señor, te damos gracias por este foro, por esta semana, esta sexta semana y este quinto pilar y propósito, Señor, por este tiempo, por la vida de mi hermano Wilson, mi hermano Pedro, mi hermana Idalí, sus familias, que seas tú recompensando, Señor, la labor que realizan, Señor, tus hijos, Señor, esa labor que ellos realizan en tu obra. Te damos gracias, bendito Dios, y ponemos en tus manos este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El Señor les bendiga, amados. Gloria a Dios.